Ok, muy bien, así lo hacemos. Quería comenzar con una pregunta. Que reflexionen, que mediten. Si desea usted decir algo, está bien. Si no desea, no se preocupe. Pero reflexione, por lo menos en ello. ¿Qué es lo que usted espera de Dios? Una pregunta que quizás no nos hacemos mucho y que no necesariamente tenemos que hacer, ¿no? Pero yo simplemente quiero llamar a usted a reflexionar, a meditar y en este aspecto también a pensar. ¿Qué es lo que usted espera de Dios? ¿Sí? ¿Está bien la pregunta? ¿Está clara? ¿O tengo que hacerlo un poquitito más sencilla? ¿Qué es lo que usted espera? Repito, no tiene que decirlo, pero sí por lo menos reflexione y medite en ello. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Qué es lo que usted espera de Dios? Muy bien. ¿Alguien que quiere decir algo? Una vez, insisto, si no tiene usted que hacer. Si no desea usted decir, no hay problema. No, o sea, no es que esté tan interesado en sus respuestas, más estoy interesado en que usted pueda meditar y reflexionar. ¿Sí? Ahora, si hay alguien que quiere decir algo, que piensa, si lo digo seguro que los hermanos van a orar por mí, Dios me lo va a dar. No, tampoco va por ahí. Pero hay alguien. Eh, más que esperar, una, creo que él está esperando que vivamos más nuestra vida. Ok, ok. Eh, Gracias, Mira, por la respuesta, por participar. Y mira, no sé si escucharon, menciona más que nosotros estar esperando de él, quizás él debe estar esperando también algo de nosotros, ¿no? Algo así, algo así. como que más para que Ok, nosotros. ok. No en el sentido de que sin eso no puede vivir, sino en el sentido en el sentido de que nosotros comprendamos. No queremos más de él, ¿no? O sea, Ya, él tampoco no necesita eso. claro, claro, entiendo, Sí. en el sentido de que en él estaríamos completos. Algo. Ok. Alguien más. ¿Qué quisiera decir algo? No, y el hierro. El hierro, Sí, no el hierro. lo tiene que ganar. Dale, hermano Renato. Cuando pienso en ello, se me viene la palabra, bueno, no la palabra, sino no mucho, porque no espero mucho de Dios, ¿Ya? en el sentido no de subestimar a Dios, de que no pueda dar Ok, o que no sea lo suficientemente poderoso, claro. sino en el sentido de, al menos creo yo, Foster, que no le pongo una expectativa a mi vida. Ok. Porque no, si lo pienso, no es que esté esperando algo de él necesariamente, Ujú. es como que es Dios, o sea, Ya. Alguien más que quisiera decir algo. En casos también, si ustedes desean decir algo, pueden hacer. Mi hermana Melinda. Como seres humanos, queremos que Dios nos ayude, que nos saque de apuros, que nos provea. ¿Bien? No, pues estoy hablando de qué es lo que espera en este aspecto de tu persona. ¿Hay algo en particular? No tienes que decirlo, simplemente esa es la idea, ¿no? Y en la respuesta, más o menos, quizás esté lo que estás mencionando, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué espera de ti? ¿Hay alguien más? Hermana Camila, Pensar su perdón. su perdón, ¿ok? Pero igual si un día él dijera como que no, esta vez no, ya no, fue demasiado, sería como que, o sea, tienes razón, ya no, algo así, o sea, no. Ok, su perdón, porque podría repetir esa parte que no la O entendí. sea, que si bien uno podría estar esperando su perdón, si él dijera como que no te voy a perdonar esta vez, Ok, también sería como, o sea, sería como que, ok, tienes toda la justicia del mundo de decir eso. Ok, como que si ya llegaste al tope de los perdones que están señalados para ti, ¿no? Entonces se agotó, qué sé yo,
Se llenó la copa de la ira, por así decirlo, ¿no? Entonces él tendría todo el derecho, pero se espera, obviamente, se espera. Algo más, algo más. Misericordia. Misericordia, su misericordia. ¿No? ¿Vale? ¿Me vas a decir algo? Dale. Diría bendiciones, como lo que se puso bien devocional. Y Ya. siempre estamos como expectativa de que nos puede dar el Ujú. nosotros. Claro. Ok, cierto. A veces se espera, bien o mal, ¿no? Las bendiciones que vengan de Dios, ¿no? O sea, a veces somos honestos al respecto, a veces somos egoístas al respecto, ¿no? A veces estamos pidiendo por qué sé yo, las bendiciones que nos ayuden a tener una vida más entregada a Él y otras veces estamos pidiendo simplemente más para nosotros. Eso es lo que hacemos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, simple curiosidad. Vamos a abrir nuestras Biblias. Perdón, Merlin. Pero sí es por ahí, pero yo siempre pensaba o jugaba de que, no sé si es esperar, pero que mi arrepentimiento haya sido, que él haya aceptado mi arrepentimiento. Ok, ok. No sé si es lo que se espera. Ya, o sea, en cuanto a la salvación, esperar que sí, que haya sido honesta o que hayas dicho lo que en este caso el Señor quiere escuchar, palabras de fe, ¿no? ¿No? Ok. Claro que después, Pastor, viendo todas sus bendiciones, o sea, uno siente, y como te he dicho, ¿no? Es la cosa, pero después de sentir mi arrepentimiento, no, bueno, no es normal sentir eso siempre, ¿no? Ya. Ya. Pero, pero sí, siempre tenía eso de que aceptar. Creo que también lo mismo esperar de que él se me haya aceptado, se me haya perdonado. Amén. Amén. ¿Alguien más? Y con esto ya terminamos. ¿Alguien más? pastor, Sí, adelante, hermano. yo sé que es mi culpa que no se esté dando, pero también diría que espero que me cambie, ¿no? Ok, no está bien. Eso, Aunque no se canse en todo caso de intentarlo. claro, Amén. mejor. Dame, dame. ¿Alguien más? Digo esto, hice esta pregunta porque estamos estudiando el libro de Romanos, ¿sí? Y si se ha dado cuenta hasta acá, el libro de Romanos no es acerca de, oye, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto, y esto, y esto, y esto. El libro de Romanos más es acerca de la gracia de Dios para con nosotros, que en Jesús hemos sido justificados. Y no solo justificados, sino hemos llegado a ser muy cercanos para Él, muy íntimos para Él, desde la perspectiva divina, ¿sí? Ah, y menciono esto porque por lo general nosotros vivimos, y todos somos así, unos más que otros quizás, por lo general más vivimos afanados por oye, esto y esto y esto y esto y esto otro en nuestras vidas, ¿no? Que nosotros llamamos también necesidades y que sí existen necesidades, pero más estamos nosotros abocados a eso. Entonces esperamos eso de Dios. Y la pregunta más iba por el lado, oye, quizás nos estamos equivocando nosotros en lo que esperamos de Dios. Eh, Quizás lo que en verdad deberíamos nosotros a confiar es, y si tenemos algo que esperar es que Dios siga siendo el mismo, ¿no? Y va a seguir siendo el mismo, dicho sea de paso, pero desde nuestra perspectiva, oye, no cambies, no, sigue siendo el Dios inmenso, el Dios maravilloso, el Dios completo, el Dios que lo sabe todo, sabe qué es lo mejor para nosotros, aún más o mejor de lo que nosotros pensamos saberlo, porque usted dicho, muchas veces pensamos, oye, yo sí necesito esto, y de pronto es lo que pensábamos necesitar, no era tanto lo que necesitábamos, sino más bien hasta se convirtió como algo no muy bueno. Pero Dios sí sabe si solamente aprendiésemos a nosotros confiar en Él. Y dentro de ello, lo que nosotros más deberíamos en verdad trabajar es casualmente esa parte espiritual.
Porque si nos damos cuenta en nuestras oraciones, aún en cosas que se han mencionado, muchas veces en lo que más queremos que Dios trabaje es en las cosas que hace un ratito dije, ¿no? Pensamos, necesitamos. Y ojalá que sí, ciertamente se necesite y Dios provea. Y nos olvidamos de esa parte de ser más de ti, ¿no? Y tú más de nosotros, que podamos comprender, hoy es cierto, tú eres suficiente. Tú eres maravilloso. Así no entendamos y a veces no entendemos, ¿no? Y repito, algunos quizás dirán, oye, Romanos, pero o sea, ¿cuánto tiempo ya están en Romanos? Y seguimos con lo mismo, y no nos habla de cómo es la vida, de cómo esto y esto y es. Y es que entienda, todo para nosotros está en Él y debe partir de Él. En absoluto, todo está en Él y debe partir de Él. Y por eso es que el Señor tanto insiste en estos pasajes que nos habla de cuánta misericordia y necesidad hubo en que nosotros, y aquí no solamente estamos hablando como individuos, sino también hasta como pueblo, ¿no? O sea, nosotros los gentiles hayamos podido también ser parte de sus promesas, ¿sí? Necesitábamos ello. Y mire usted lo que se nos dice a partir del versículo 13 de Romanos, capítulo 11. Romanos 11. Estábamos hablando respecto a Israel, ¿no? Que Israel lamentablemente, si me permiten la expresión, metió la pata, ¿verdad? Dios les ofreció en una manera espiritual y aún material lo que nosotros llamamos el oro y el moro. O sea, les dijo, oye, yo les doy todo esto, simplemente ustedes confíen, ustedes crean, ustedes obedezcan, pero lamentablemente Israel no lo hizo. Si hay algo que le faltó a Israel, fue fe, ¿sí? Y es una fe que muchas veces también a nosotros nos falta. Entonces, Israel llegó a pensarse como lo mejor, ¿no? Si Dios nos ha elegido a nosotros, segurito, pues algo, ¿no? Y si Dios ha hecho promesa con nosotros, con tal que nazcas en Israel, suficiente, ya eres salvo y todo eso. Y Dios a través del apóstol Pablo dice, no, eso no es cierto. Y la semana pasada nos dimos cuenta de que Dios iba a quitar a Israel la autoridad de poder administrar el reino de Dios, porque Dios le dio eso a Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo nos dice, se lo voy a dar a otros pueblos. Y ahí entramos los gentiles. ¿Ve? Ahí entramos los gentiles. Muy bien, entonces en el versículo 13 del capítulo 11 del libro de Romanos, la carta a los Romanos dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Parece que en esta iglesia hubo problemas entre creyentes judíos o israelitas y creyentes gentiles. Unos diciendo, nosotros somos mejor, y los otros no, nosotros somos mejor. Divisiones siempre han existido en iglesias. Obviamente, algunas han sido más leves, otras más marcadas. Porque uno diría, no, oye, la iglesia debe ser lo más cercano a perfección. La iglesia es compuesta por nosotros, ¿no? Seres humanos que lejos estamos de perfección. Entonces, hay momentos en que todo puede ir bien en una iglesia, hay momentos en que de pronto. Pero ¿cómo es que se desencadenó todo esto en ellos? Simplemente somos. ¿Sí? Simplemente así somos, ¿no? Entonces, dice aquí nuevamente, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Se dice en la Biblia que Pablo fue llamado como el apóstol de los, y acá lo dice, de los gentiles, mientras que Pedro, el apóstol Pedro, de los judíos, ¿no? A diferencia de los católicos que más bien ponen a Pedro como el papa de los gentiles. No, no, no,
¿no? Y se olvidan de Pedro en relación a los judíos. En fin, lleguemos a los católicos tranquilos. Eh, Pablo ciertamente está, él entiende usted, era judío, ¿sí? En cuanto a raíces, él era judío, nacido, sí, quizás fuera de Israel, pero ¿quién era su madre? Me parece que era judía, se entiende, y quizás su padre no tanto, sí. Pero bueno, no se está seguro al respecto. Pero lo que sí él entendió, a pesar de cómo él persiguió a la iglesia, él entendió que Dios lo llamó a él para servir a los gentiles. En realidad no tuvo que entenderlo, más que nada tuvo que aceptarlo. Vamos al libro de los Hechos y vamos a regresar aquí a Romanos. Ahí nada más el libro de los Hechos, el libro anterior a Romanos, por lo menos en mi Biblia está así, porque también. Eh, y no estoy tratando de ser qué gracioso, porque si hay Biblias, hay distintos tipos de Biblias. Hay Biblias que se llaman cronológicas, o sea, los libros están de acuerdo a la fecha en que se escribieron, al tiempo en que se escribieron. Y en ese sentido, no creo que Romanos estaría junto a Hechos. No estoy muy seguro. Pero decía en el capítulo número 9 de Hechos, en los versículos 15 y 16, mire lo que se nos dice. Esto ya era lo que ocurrió en Damasco, camino a Damasco, en lo que se llama la conversión del apóstol Pablo. Y a Ananías, uno de los siervos del Señor, se le dice a Ananías, anda y bautiza a Pablo, ¿no? Y Ananías pues dijo, a Saulo, ¿no? Y Ananías dijo, no sabes quién es este hombre nos persigue, este hombre nos mata, y quieres que vaya a bautizarlo. Y bueno, en fin, él fue. Y dice en el versículo 5, el Señor le dijo, ve, o sea, hablando Dios o el Señor con Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, o perdón, por mi nombre. Entonces, de ahí nada más ya se está viendo que Dios, cuando también llama al apóstol o a Pablo, lo hace para servirle a él en o con los gentiles. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 13, sí, capítulo 13, versículos 44 al 48, también eh, él da un testimonio, ya el apóstol sí estaba en Antioquía de Siria, me parece que es. Pero bueno, en el versículo 44 del capítulo 13 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, recuerden, está diciendo esto a los judíos, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la vida. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, estamos viendo que es cierto, Pablo fue separado para ministrar a los gentiles, y eso es lo que dice, regresando al capítulo 11 de Romanos, eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, esa era su labor. La palabra apóstol, dicho sea de paso, básicamente era un embajador a nombre de alguien. Una palabra con cargo oficial, ¿sí? O sea, no era simplemente yo me voy, ¿no? No, estaba representando a alguien, estaba siendo enviado
por alguien, que eso es lo que la palabra apóstol significa. Muchas veces vemos nosotros palabras como apóstol y pensamos que es un título. No necesariamente es un título, ¿sí? Más bien es una acción, o sea, era el enviado, ¿sí? Por otro. Eso era lo que significa. La palabra pastor tampoco era un título necesariamente. Pastor era alguien que trataba de tener cuidado de las ovejas, ¿verdad? Pero nosotros hemos hecho de eso títulos hoy en día, ¿no? Y creo que se ha perdido la esencia de servicio y más bien hace sonar como que ya soy alguien, ¿verdad? Pero la idea es, en verdad, tener un corazón de servicio. Así que por eso es que dice Pablo al final en el versículo 13, honro mi ministerio, o sea, honro mi servicio. O sea, este es un servicio al cual Dios me ha llamado y en ese aspecto le doy honra a ese. Entonces, en otras palabras, necesito tener mucha dedicación para mi servicio. Y dice en el versículo 14 también la razón por la cual hace esto, entre otras cosas, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces, recuerda, ¿sí? Lo que él está predicando a los gentiles, obviamente eso incomodaba a los judíos. Lo mismo cuando Jesús, ¿no? Predicaba o hablaba a los gentiles, la gente como que no sabe ni con quién está hablando, no sabe ni con quién se está metiendo, ¿no? Porque los judíos, pues ellos se sentían la divina pomada. No, 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 gentiles está bien, pero de lejitos, nada más. ¿Eh? Eh, es más, la primera iglesia que Jesús estableció, organizó, si prefiere, era formada solo por judíos, solo por judíos. Cuando ya el Señor comenzó a guiar a esa iglesia, a incluir a los gentiles, les costó a esa iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes el apóstol Pedro cuando se le mandó llamar a esta casa de quién fue? ¿Un centurión también? Pero fue de gentiles. Y cuando lo hicieron llamar, él dijo, no, yo no entro a casa de gentiles, ¿no? Es abominación para mí, ¿no? Y el Señor tuvo que, le dio una revelación, ¿no? De un lienzo que descendía, ¿no? Del cielo y con muchos animales allí en ellos y le dice, Pedro, mata y come, porque Pedro estaba con hambre. ¿Eh? Y sí estaba con hambre, ¿no? Mata y come, ¿no? Y Pedro dijo, no, no, yo no voy a matar y comer nada más, eso es abominación para un judío, ¿no? Y con eso le estaba diciendo, entra a casa de esta familia y predícales porque el evangelio es para ti. Ya no se trata de abominación, sino es para todos, pero le costó. Y es más, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿no? Cuando llega a la casa de Cornelio, Israel, entrando a casa ajena, le dice, dime para qué me has llamado, porque es abominación para mí venir a casa de un gentil, imagínese usted, ¿no? Es como usted viniendo para acá a visitarme, dime qué quieres, porque es abominación para mí, qué sé yo, entrar en una casa con ventiladores o qué sé, lo que sea, lo que sea. Ah, y él, era tan serio esto para ellos, que así era como es que ellos también se expresaban. Entonces, Pablo lo que quiere es que ellos sean movidos a decir, oye, sí, necesitamos de Jesús, ¿no? Ellos simplemente estaban pensando en su orgullo, en lo que simplemente han sido, o habían sido por tanto tiempo, y habían hasta dejado de lado al Señor. Así que tengamos mucho cuidado también con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones a veces, nuestra manera de pensar, ¿sí? Despojémonos. Bien dice el Señor, tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos y simplemente aprender a escuchar al Señor, ¿sí? Si estamos en lo correcto, amén. No porque, qué sé yo, lo merezcamos, no que nosotros nos lo hayamos ganado, simplemente es por la gracia de Dios. Así que no hay razón para nosotros estar vanagloriándonos por ello o ver al resto como si fuese menos. No hay razón, ¿sí?
que si hay otras iglesias que quizás estén equivocadas, es asunto de ellos y Dios, ¿no? Si el Señor me quiere usar en alguna manera en ayudar, amén. Pero yo no voy a estar señalando, no, 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 tú estás mal. No, no tengo que estar señalando, no tengo que ir por eso. Tengo que sí simplemente estudiar las escrituras y enseñarlas, ¿sí? Y practicarlas también. Entonces dice en el versículo 15, porque si su exclusión, o sea, está hablando de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Lo dijimos la semana pasada y lo vimos, ¿sí? En razón a que nosotros los gentiles no teníamos pacto con Dios. Recuerde, el antiguo pacto fue Dios e Israel. ¿Gentiles? No. ¿Habían gentiles en ese tiempo? Siempre han existido, ¿no? Porque en términos así eran o judíos o gentiles. El resto era gentil. O sea, judíos y el que no era judío era gentil. ¿Sí? O sea, no judío. Básicamente eso es lo que significa. ¿Sí? Y repito, el pacto fue hecho con los judíos, con Israel, en realidad, ¿no? Pero nosotros muchas veces lo llamamos judíos, con Israel. El resto no teníamos pacto con él. ¿Significaba con eso que los gentiles no podían ser salvos? No necesariamente. A ver, la salvación, gracias a Dios, es por su misericordia. ¿Sí? Pero lo que sí ocurría era que al hacer Dios el pacto con Israel, Israel era la encargada de administrar la adoración, el servicio para Dios. El resto no. El resto no. Sí que era algo especial. Pero ya con nosotros las iglesias, y por eso se conoce también como el nuevo pacto, ya con nosotros las iglesias, y de eso es lo que vimos la semana pasada, a Israel se le quitó esa autoridad. ¿Sí? Como Israel desechó al Señor, Dios dijo, aquí no, hasta aquí nomás, en cuanto a esa administración del reino de parte de ustedes. Y dijo, se les será dada a otros pueblos. Por eso es que en el versículo 15 dice, porque si su exclusión, o sea, exclusión ¿de qué? De lo que estamos hablando, de la administración del reino. ¿Sí? Recuerde en Efesios 3:21 que dice, a él sea la gloria, ¿no? En Cristo Jesús, en las iglesias, por los siglos de los siglos. Amén. Antes era con Israel. ¿Sí? Entonces, esa exclusión, dice en el versículo 15, es la reconciliación del mundo. ¿A qué nos referimos? Que con esa exclusión, nosotros ahora somos parte del resto del mundo. Ya tenemos la posibilidad de tener un pacto con Dios a través de las iglesias. Entonces, ¿significa con esto que Dios los hizo caer? Ya hemos visto, no. No, no, Dios no. ¿Significa con eso que Dios los hizo caer para pasar al otro plan? No. Pero Dios sí sabía que iba a pasar. Y, o sea, Dios siempre ha tenido a usted y a mí en mente, ¿sí? Respecto a tener una relación con Él y tener una relación tan cercana que a través de las iglesias nos puede a nosotros o nos da el poder ser administradores de la alabanza a Él. No que somos los dueños, ¿sí? Es simplemente la forma como Dios lo ha establecido. De ahí que decía hace rato, nosotros muchas veces estamos cierto pensando en, oye, sí, hoy necesito esto y esto y esto y esto. Y no nos damos cuenta la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros, no solo de llamarnos hijos, que es más que suficiente, sino que también llamarnos también su rey, llamarnos también su iglesia. Qué bendecidos somos. Pero muchas veces nosotros no asociamos esto, o sea, no asociamos iglesia con, oye, si eso es lo que más necesito hoy día, ¿no? No asociamos con él. Oye, el hecho de que sí, Dios nos haya bendecido como iglesia, no asociamos, insisto, muchas veces con el pan de cada día, ¿no?
y no nos damos cuenta que todo eso está involucrado. ¿Sí? Si solamente aprendiésemos nosotros a confiar en nuestro Dios. Entonces dice el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué será si ellos en verdad se volviesen, los judíos se volviesen a Dios, sino vida de entre los muertos? ¿Sí? Porque quizás tengan el título de judíos, el título de Israel, pero están muertos en delitos y pecados si es que no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Hay algo. Volviendo en realidad a lo que esperamos de Dios, porque con eso comenzamos, ¿no? Se supone que debo terminar con eso también para hacer la conexión. ¿Qué esperamos? En realidad, nada. Sí, Él es suficiente. Confiemos más. Confiemos. Y entreguémonos a Él, porque Él nos va a moldar como para nosotros poder ver las cosas conforme Él quiere que lo vea. Porque mientras usted y yo veamos las cosas a nuestra manera, vamos a malograrlo, posiblemente, y quizás definitivamente, comenzando con Adán y Eva. Una vez que Adán y Eva miraron las cosas de su manera, se acabó. Se acabó. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Si aprendamos a comprender, hoy es cierto, si yo llegué a Él, no es porque me di cuenta solamente, sino mucho más, es porque Él ha estado trabajando. Él ha estado trabajando por nosotros siempre. No diciendo, ven, ven, tú me necesitas. Y sí, necesitamos. ¿Alguna pregunta? Con esto ya termino. ¿Alguna pregunta? Sí, hermana Camila. Entonces, no era que exclusivamente Israel lo iba a saber. ¿Ibas a ver qué cosa? El mensaje. El O sea, mensaje ok, ya. Era solo para Israel, porque igual se seguían, como usted dice, se seguían salvando a muchas personas. Ya. O sea, el mensaje no era exclusivamente de ellos. No, nunca, en realidad nunca lo fue, sí, si te pones a pensar, porque Israel, la idea era que aún en el Antiguo Testamento ellos sean testimonio para los demás, ¿no? Pero ellos pensaron, no, no, solo para nosotros. Directamente lo fue, pero la idea era testimoniar. Y lo mismo con el Evangelio. Que la idea era que primero sean ellos, ¿sí? Y fueron ellos. Pero, como bien dice Juan, ¿verdad? A los suyos vino, y los suyos, ¿quiénes son los suyos? El Tahuantinsuyo, no. ¿Quiénes son los suyos? Son Israel. A los suyos vino Jesús, pero los suyos no le recibieron, ¿no? Las otras culturas, los otros países, sabían toda la figura completa, o sea, del Mesías, también tenían profetas, no. No, ellos no lo sabían. En realidad, si hubo alguien que debió saberlo, era Israel, pero ni ellos tampoco lo sabían. O no quisieron más que nada aceptar. ¿No? ¿Alguien más? Algo más. Algo más. Ahora, entiéndase que Dios no se ha o no se ha deshecho de Israel, ¿sí? A Dios va a cumplir cada una de sus promesas con Israel. Dios les ofreció la tierra prometida. Cuando Él venga, cuando Jesús venga, ¿qué cree que va a hacer? Se les va a dar. ¿Sí? Que Dios va a cumplir, ¿no? Y ese es Dios. O sea, no se olvida. No, él lo tiene todo completo. ¿Sí? Necesitamos más. Muchísimas gracias, hermanos. ¿Qué hago ahora? Stop. Stop. Cambia la frecuencia.